Para pensar en la dinámica futura de los principales sectores de Colombia, tenemos que hacer tres tipos de análisis. El primer análisis es un poco más global, porque a los sectores le influyen elementos políticos, geopolíticos y algunos elementos macroeconómicos. El segundo aspecto es mirar la realidad de cada uno de los sectores. Y el tercer aspecto es ver con qué otros sectores se pueden encadenar donde hayan dinámicas emergentes. Entonces partamos inicialmente por qué está pasando a nivel global. A nivel global tenemos unas tensiones geopolíticas que no están cesando. O sea, venimos de una historia reciente de pandemia, guerras comerciales y guerras ya en el frente militar que han desestabilizado gran cantidad de las cadenas de suministro. Eso a las empresas en los diferentes sectores le está poniendo presiones tanto en la demanda como presiones en el abastecimiento. Eso en otras palabras es complejidad en crecer en ingresos y unas mayores presiones en el frente de costos, es decir, que unas utilidades que están presionando a la baja. Eso desde lo geopolítico. El principal acontecimiento a tener presente en los diferentes sectores van a ser las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Kamala Harris, Donald Trump. Posiblemente a Colombia le va a tener mejores impactos la relación con Kamala Harris porque viene de tiempo atrás en la línea demócrata que es mucho más cercana al gobierno que actualmente tenemos en Colombia. Eso desde el frente global. Luego aterricémoslo en variables macroeconómicas. Todos los sectores tienen una influencia de la tasa de cambio, porque todos en Colombia generamos una importación, bien sea directa o indirecta, y algunos exportamos. ¿Qué estamos viendo en materia de tasa de cambio? Para este 2024 cerraremos con una tasa de 3.800 pesos, que hacia el próximo año, hacia el 2025, se ubicará en unos 3.650, 3.676 pesos. ¿Qué va a explicar esta mejor dinámica o esta apreciación de la moneda colombiana, teniendo en cuenta que incluso en el 2022 llegamos a tocar los 5.000 pesos? Esto se está dando como una buena noticia y es porque la economía colombiana paulatinamente está reaccionando mejor. No fue tanto en el primer trimestre de este año, pero sí se están dando buenas dinámicas de crecimiento en abril y en mayo, por lo que el segundo trimestre va a generar buenos indicadores. Eso presiona o genera un mejor ambiente a nivel económico para la llegada de capitales. Hay amenazas en llegada de inversión extranjera, pero en el frente de remesas y capacidad de endeudamiento externo del país se está manteniendo y eso ayudará a ese comportamiento en tasa de cambio. ¿Qué nos preocupa desde el punto de vista macro? Dos variables, inflación y tasa de interés. Inflación porque esta se ha estabilizado en un nivel del 7,16 en abril, 7,16 en mayo y en junio nos toca un nivel del 7,18%. Ese alto nivel inflacionario, si bien Colombia no está en una situación de hiperinflación, sí está teniendo unos precios altos. ¿Qué ocurre? Cuando los precios son altos, el consumidor empieza a ser selectivo en los productos que está demandando. Te sigue comprando alimentos, te sigue transportando, te genera elementos asociados a la parte de entretenimiento, el pago de servicios públicos, pero te negocia dinámicas en consumo como cosméticos, prendas de vestir, mucho más en la parte de textiles, en la parte de electrodomésticos, en el frente de componentes tecnológicos. La inflación alta hace que los bienes de alto valor no se recuperen rápidamente. Entonces, ¿cuáles van a tener mayores limitantes en su recuperación? Va a estar asociado a la parte automotriz, a la parte de construcción de vivienda, si no se tienen estímulos en subsidios y no se tienen estímulos en tasa de interés. Ahí está la segunda variable que nos genera preocupación desde lo macro, el nivel de tasa de interés. Estamos en una tasa de intervención del 11,25. ¿Eso qué significa? Que luego con el spread de los bancos, pues hablamos de tasas efectivas anuales del orden de un 19 al 22% para las empresas en los diversos sectores. Se vuelve bastante retador para una empresa tomar apalancamiento y que esos recursos que está tomando de deuda luego los lleve a una inversión que le pueda rentar a una tasa entre ese 18, 19 o 22%. ¿Por qué nos preocupa la tasa de interés? Porque venía en una senda de disminución desde las políticas y decisiones del Banco de la República, pero como la inflación se estabilizó, es probable que el ritmo de crecimiento de tasa de interés no se vaya a mantener a la misma velocidad que se estaba presentando. ¿Qué estamos encontrando en sectorial en ambos casos? En el mejor de los casos, la inflación para este año va a cerrar en el 5,5%. La tasa de intervención en el mejor de los casos estaría en niveles del 8,5%. ¿Cuál creemos que es el escenario probable? Una tasa inflacionaria de niveles del 6%, una tasa asociada a intervención en niveles más o menos del 9,25%. Entonces, ¿eso qué nos va a significar tanto para el cierre del 24 como algunas dinámicas en el primer semestre del 2025?
una paulatina recuperación. Que los precios no sean tan altos tendrán una mejor dinámica, donde los precios son elevados, esa dinámica es mucho más rezagada. Entonces aterricemos en los principales sectores de la economía colombiana. Si uno pensara en esos principales sectores, te los termina concentrando: el comercio, las actividades inmobiliarias, las actividades de servicios financieros, la administración pública y como quinto sector, a veces ocurre lo agregado de la parte agropecuaria o lo agregado de la parte industrial. Esos son los principales sectores de la economía colombiana. En comercio, ¿qué está ocurriendo? Paulatinamente el gasto de los hogares se está recuperando, pero es una tasa demasiado lenta, o sea, casi que está en equilibrio. Los hogares este año están comprando los mismos niveles del año anterior. Eso en el primer semestre. Para el segundo semestre veremos algunas recuperaciones, pero de nuevo en los bienes de menor valor, o sea, todavía no veremos una aceleración en demanda de electrodomésticos, demanda de motocicletas, demanda de vehículos, sí un mejor comportamiento hacia la parte de textiles, hacia la parte en prendas de vestir, en lo que tiene que ver con calzado, en lo que tiene que ver en la parte de cosmético. ¿Qué va a ayudar al comercio? Si esas tasas de interés adicionalmente disminuyen, con más impulso al crédito de consumo, y si los niveles de empleo no se incrementan, pues ese generará un apalancamiento para el sector. Segundo sector, lo que tiene que ver con las actividades inmobiliarias. Este sector le ha ido relativamente bien. ¿Cuál es la razón? En medio de una presión alta en los frentes inflacionarios, en los frentes de tasa de interés, las personas han disminuido su capacidad o su aptitud para adquirir vivienda. Entonces no tienen la capacidad de tener el ahorro para la cuota inicial, no tienen la capacidad para adquirir un crédito a una tasa alta. Sin embargo, los bancos vienen disminuyendo esa tasa de interés, entonces la tendencia podría cambiar un poco. Sin embargo, la generalidad es que las personas se han mantenido en arriendo. Actividades inmobiliarias, ¿qué es? Las personas y las empresas que se dedican a comprar y vender inmuebles o arrendarlos. Entonces el principal gestor en esas actividades inmobiliarias tiene que ver con los activos asociados al frente de vivienda. Estamos teniendo una situación donde la población colombiana, el 40%, está viviendo en arriendo. De hecho, las tasas han incrementado un poco por estos fenómenos adversos en el frente económico. Entonces ese sector está teniendo unos niveles de crecimiento buenos. O sea, no es una tasa de aceleración, pero no están presentando una tasa de decrecimiento, y es de los pocos sectores que crece. Ahora bien, actividades inmobiliarias, cuando se te expande, no te genera niveles agregados en una mayor cantidad de sectores. Es decir, no te genera grandes puestos de trabajo. Entonces es un sector que es representativo de nuestra economía, pero cuando crece no te acelera rápidamente las dinámicas de otros sectores. Tercer sector tiene que ver con la parte de servicios financieros, ¿sí? Y este es un sector que es transversal. Él le ayuda a todos los sectores de la economía colombiana a materializar sus proyectos y materializar sus objetivos. Ahí tenemos una presión importante, es que las carteras en mora vienen creciendo desde el año pasado y hasta el momento todavía esa tasa no se ha estabilizado. Nuestra visión es que en el segundo semestre las tasas o los niveles de morosidad por parte de los clientes del sistema financiero se estabilicen. Al momento en que se estabilicen, podemos ver algunas flexibilizaciones en las políticas crediticias. Hasta el momento que estamos viendo restricciones por parte del sistema financiero en un entorno de alto riesgo, presentando una restricción al momento de otorgar nuevos créditos. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay restricción, pues sus expansiones de carteras no se están materializando, y por el otro lado, lo que se está materializando son siniestralidades en esa cartera, es decir, indicadores de vencimiento al alza. Nuestra proyección, nuestra estimación es: segundo semestre el indicador de cartera vencida se estabiliza, hacia final de este año empieza a disminuir, y ahí veremos una flexibilización en sus políticas crediticias. ¿Para hacer qué? Un crecimiento hacia el 2025. Es entonces el tercer sector. Cuarto sector, la administración pública, ¿sí? Todos los sectores que dependen de la gestión de los gobiernos nacionales y de los gobiernos regionales. En materia de gobierno nacional, los niveles de ejecución siguen siendo bastante bajos. Sin embargo, en gobiernos regionales, ahí se está presentando un incremento. Entonces, empresas donde pueden ver mayores oportunidades cuando tienen una relación directa más con los gobiernos regionales, porque ya han presentado unos planes de expansión en infraestructura y en diferentes segmentos apalancados por estas actividades. Ahora bien, el gobierno nacional tiene el gran reto en 2 años que le quedan de gobierno de sacar adelante una serie de reformas y en presentar un plan de recuperación económica.
Eso tiene ahí algunos retos porque el plan de recuperación económica habla de menores impuestos para las empresas, pero no ha dejado entrever de dónde va a ser el cambio de esos impuestos, es decir, si va a generar incremento en la parte de impuestos a las personas naturales y que eso luego te pueda resentir la capacidad de consumo y el principal sector de Colombia, que es el frente del comercio, pueda entonces no materializar la recuperación. El quinto sector, y de nuevo, hay veces el quinto sector se te ubica en la industria, hay veces está en el agregado de la parte agropecuaria. ¿Cuál está teniendo el mejor ritmo? Los frentes agropecuarios. Están ocurriendo dos elementos bastante interesantes donde hay oportunidades relevantes en este sector. Un primer elemento, los impactos climáticos en la dimensión que se estaban previendo no se han materializado, es decir, que las cosechas se están presentando. Y el segundo elemento, venimos de una disminución marcada de precios de fertilizantes. Después de un pico que tocamos, constantemente se está dando una disminución, entonces al agricultor le está generando una cosecha con buen nivel de rentabilidad. Eso entonces va a generar un buen comportamiento en la generalidad de cultivos, un buen comportamiento en la parte pecuaria y los sectores que se encadenan con ellos van a tener una buena dinámica en este 2024. El frente industrial sí lo vemos con una alta complejidad. La alta complejidad se presenta es que cuando uno mira por sus subsectores, puede hablar en industria por ahí de más o menos unos 15 hasta 20 subsectores industriales. De eso, solamente unos 2 o 3 están presentando un crecimiento: la fabricación de tecnología, la refinación de caña para hacer la producción de azúcar, son los que muestran algún nivel de crecimiento. Las demás actividades están en estabilidad o en decrecimiento. Y tienen un reto bastante alto y es porque el industrial, por ejemplo, cuando toma endeudamiento, lo toman dos frentes: endeudamiento para su capital de trabajo y endeudamiento para el CAPEX. Entonces su stock de deuda es mucho mayor que, por ejemplo, el de una empresa asociada al comercio. En una situación de altas tasas como las que estamos viviendo actualmente, el punto de equilibrio del industrial está limitado. Entonces este es un sector que no lo estamos viendo en una franca recuperación en este 2024, probablemente se generen elementos hacia el 2025 si el plan de recuperación económica que está presentando el gobierno ayuda en dos frentes: en la parte del costo de mano de obra a las empresas industriales y en el frente asociado a la tasa de impuesto de renta. Un último elemento tiene que ver con sectores emergentes. ¿Cuáles estamos viendo? Los sectores que están emergiendo en Colombia y que están teniendo unos pronósticos de tasas de aceleración, unas tasas de crecimiento bastante interesantes. Sigue marcando el frente del e-commerce. El mercado de editoriales ya va a representar 1 billón de pesos en el tamaño en Colombia. Lo que tiene que ver con la parte de cultivos en el limón Tahití, en el aguacate Hass, el cacao, que está viviendo una bonanza de precios. La minería denominada neominerales, productores en lo que tiene que ver con cobre, estaño, cobalto, elementos asociados a la economía silver, es decir, actores que se dedican a atender población mayor a los 60 años. La proyección es que de aquí al 2030 esa población va a representar más o menos el 18% de participación de nuestra economía. Y ahí entonces es la atención a esos sectores que están emergiendo, cómo se pueden encadenar desde otras actividades para mantener sostenibles las organizaciones.